Hola, cuando tienes que hablar en público te sientes nervioso, te sudan las manos, sientes que te bloqueas, te da miedo el público, no te sale la voz y además sientes que eso no es para ti. ¿Quisieras hacerlo mucho mejor? Soy Marjorie Parra, docente de Bienestar Institucional en la tutoría de comunicación. Quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo hacer una buena exposición oral. Primero que todo, veamos qué es una exposición oral. Exponer oralmente es hablar en público sobre un tema que he preparado. Es explicar un tema o una idea con la intención de informar a un auditorio. Pero la exposición debe ser clara, sencilla, debe ser ordenada para que se entienda bien. ¿Qué debe tener toda exposición oral? Debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. ¿Qué hacemos en la introducción? En la introducción motivamos al público, motivamos al auditorio. Debemos comenzar con un breve saludo de bienvenida, se presentan los expositores y luego seguir presentando el tema que a continuación se va a desarrollar. Debe darse una definición, debe plantearse los objetivos, pero sobre todo debe resaltarse la importancia que tiene este tema para quienes los están escuchando. ¿Qué reglas debemos seguir? En primer lugar, demostrar seguridad y confianza. Cuando el expositor no demuestra que tiene seguridad, que tiene confianza, que la ha preparado, pierde credibilidad ante el auditorio. Segundo, tomar un poco de tiempo antes de comenzar, analizar el auditorio, mirarlo y repasar mentalmente lo que ha preparado. Tercero, debe usar expresiones como, por ejemplo, me propongo exponer el objetivo de esta presentación, quisiera comenzar mi exposición diciendo que, en primer lugar, en primer término, etc. Una vez que ya he introducido al auditorio en el tema que vamos a exponer, pasamos al desarrollo. En el desarrollo, como su nombre lo dice, se exponen las ideas que he preparado. Se hace despacio y con claridad. Se pueden utilizar carteles, diapositivas, cualquier elemento que me sirva a mí para explicar el tema que he preparado. La estructura de la exposición oral en el desarrollo debe ser atractiva, ya que es en el cuerpo, en este momento, cuando cautivamos al auditorio. No lo dejamos que se distraigan, porque si no, nos pueden dejar solos en la exposición. Debe desarrollarse las ideas argumentativamente. Se deben utilizar citas, ejemplos, anécdotas, soportes audiovisuales, etc. Se debe hacer de una manera que nunca propicie la monotonía. Hay unas reglas también para eso. ¿Cuáles son? Comenzar con una idea general de lo que se va a decir. Usar expresiones como a continuación, enseguida, quiero añadir que, igualmente, asimismo, etc. Son conectores que usamos que nos pueden servir en esos momentos para el desarrollo, para la hilación de las ideas. Y por último tenemos la conclusión. Una vez que ya hemos presentado nuestro tema, debemos necesariamente concluir. Las conclusiones son breves y claras. En esta parte debemos resumir las ideas principales que hemos desarrollado anteriormente. Además, podemos dar opiniones personales que tengan que ver con los resultados o con las conclusiones que hemos presentado. Por último, se debe dar la bibliografía, o sea, las fuentes de donde he tomado la información. ¿Qué reglas tiene la conclusión como último paso de la exposición? Primero, se debe planificar. Nunca improvisemos conclusiones. Se le debe avisar al público que ya vamos a dar por terminada la exposición. Entonces podemos utilizar
conectores como en resumen, resumiendo, en síntesis, en pocas palabras, etc. Después de haber expuesto el tema y de haber dado las conclusiones, debemos dar un tiempo para que el auditorio presente interrogantes si los hay. Aquí en este punto es necesario aclarar que se debe escuchar atentamente las preguntas para responder las dudas, para nosotros contestar las inquietudes que nos presentan. Podemos usar fuentes documentales y relacionar las preguntas con nuestras conclusiones, pero sobre todo, las respuestas nuestras como expositores deben ser claras y precisas. Bien. Después de haber preparado la exposición en cuanto a la introducción, el desarrollo y la conclusión, aquí tenemos unos indicadores que nos pueden ayudar para hacer una buena exposición oral. Primero, prepara tu exposición. Yo no puedo hablar, no puedo pararme enfrente de un auditorio a hablar de lo que no conozco. Segundo, elabora un guión. Cuando tenemos exposiciones en grupos, debemos previamente de establecer a través de un guión quién inicia, quién sigue y quién finaliza la exposición. Debemos hacerlo porque eso nos da a entender, o al auditorio le da a entender, de que ha sido bien organizada. No te alargues demasiado. Exposiciones demasiado largas se vuelven onerosas, se vuelven gravosas para el auditorio y hace que éste se distraiga. Hable despacio. Use materiales de apoyo, como diapositivas, como carteles, etc. Mire al público, no mire a una sola persona. Muévase, mueva las manos, tenga un gesto en la cara amable. Ensaye en voz alta, párese frente a un espejo, mire sus gestos, mire la posición de su cuerpo y, por último, disfrute de la exposición oral. ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos tener al exponer? Un total nerviosismo. Hay personas, hay expositores que los consume los nervios, sudan. Esto se refleja ante el auditorio. Eso lo tenemos que controlar. Tenemos que dominar esos nervios. Cuando hay desorganización, se nota igualmente, se nos pierden las hojas, nos confundimos, se producen unos silencios en la exposición que hace que el auditorio crea y considere que no se ha preparado bien. A veces nos presentamos muy informalmente. Debemos ser cuidadosos con nuestra presentación personal, no irnos en chancla, en chores, etc. Igualmente, a veces, como lo veíamos anteriormente, nos dirigimos solo a un sector de la audiencia. Usualmente el estudiante mira solo al docente. No, el auditorio está compuesto por el docente y por los estudiantes que hay enfrente nuestro. A veces no hacemos un material de apoyo. Falta el material de apoyo o incurrimos en la lectura del material de apoyo durante la exposición. Descuidamos la audiencia. Cuando nosotros nos dirigimos a un solo sector y cuando nos limitamos a leer continuamente el material de apoyo, en este caso las diapositivas, estamos descuidando la audiencia. Eso hace que el auditorio piense que hay una actitud irresponsable de parte de los expositores. Y por último tenemos la voz baja y la mala modulación, la mala vocalización. Es grave. Nosotros tenemos que medir la cantidad de auditorio que tenemos para nosotros elevar nuestro tono de la voz. Por último, tenemos algunos factores formales que inciden en una buena exposición oral. Ya lo habíamos visto, la presentación personal. El otro punto que es muy importante, este factor, es la de manejar un buen lenguaje formal, acorde al tema que estoy presentando. Debemos evitar expresiones coloquiales durante la exposición. Igualmente, se resalta la puntualidad en el inicio de la exposición oral. Igualmente, acorde al anterior factor, tenemos el
sujetarnos al tiempo que nos han dado para exponer. No leer cuando estemos exponiendo y dominar el público con un tono de voz acorde a la cantidad de personas que tenemos frente a nosotros. Bien, aquí encontramos las fuentes de las imágenes que he utilizado en esta presentación. Lo que les quiero resaltar es que cada imagen que utilicemos debemos reconocer la fuente de donde fue tomada. Muchas gracias, espero que te haya sido útil esta exposición sobre cómo exponer bien.